Señor, hacemos sermón. Bueno, hoy es día 20avo dominica de la Trinidad. Las lecturas que se leyeron hoy en liturgia son Habacuc 1 al 4, usted las hizo, ¿verdad? Y Habacuc capítulo 1, 1 al 4, y luego el capítulo 2, versos 1 al 4, la respuesta a Habacuc hace unas preguntas, y en el capítulo 2, en los mismos versículos, Dios le responde. El salmo de hoy fue el Salmo 62, la epístola fue segunda de Timoteo 1, segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, versos 1 al 14, y el santo evangelio de hoy es San Lucas 17, 1 al 17, y voy a volverlo a leer para todos nosotros, ¿ok? Jesús dijo a sus discípulos: es imposible que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vengan. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar, que servir de tropiezo a uno de estos pequeñitos. Así que tengan cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si en un solo día peca 7 veces contra ti, y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice: me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y el sicómoro los obedecería. Si alguno de ustedes tiene un siervo que ara o apacienta el ganado, ¿acaso cuando él vuelve del campo le dice: pasa y siéntate a la mesa? No, más bien le dice: prepárame la cena y arréglate la ropa para servirme mientras yo como y bebo. Después podrás comer y beber tú. ¿Y acaso se le agradece al siervo el hacer lo que se le ordena? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él, y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús le dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Y esta es la palabra de Dios. Ahora, la mayoría de los sermones que he podido escuchar están hablando de la fe y el grano, de la comparación de nuestra fe como el grano de mostaza. Yo quiero hablar hoy de los primeros textos. El capítulo 17 del Evangelio de Lucas, Jesús dice: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Es lo que estábamos leyendo en los primeros versos, ¿verdad? Así que cuídense. Y que sea el tema de meditación para nosotros en esta mañana: los tropiezos y quienes los provocan. La verdad es que estas palabras suenan bastante fuerte, y especialmente saliendo de la boca de nuestro Redentor. Muchas personas, y hoy en día sí que escucho uno sermones así, enseñanzas de este modo, pero muchas personas piensan
que el Hijo de Dios siempre trató a los demás de forma suave y dócil, ¿verdad que sí? Siempre se imaginan a un Jesús chévere, a un Jesús ahí, y así lo están pintando en los cuadros. Pero Jesús, el Hijo de Dios, siempre fue compasivo y amoroso, es verdad, pero no siempre fue compasivo y amoroso, no siempre fue dócil con todas las personas, y por eso a mucha gente les cuesta creer que Jesús esté hablando en serio o que haya sido realmente Él quien dijera estas palabras tan fuertes. Si usted piensa así, de que Jesús siempre fue dócil, siempre fue amable, lamento decirle que está equivocado. Es que si bien el Salvador era un hombre compasivo y amoroso, que trataba a los demás en forma suave y dócil, también es cierto que Él no tenía paciencia con las personas que pecaban conscientemente y en forma deliberada. Es por ello que se oponía y se ponía especialmente furioso con los pecadores que trataban de que otras personas se unieran a sus prácticas pecaminosas. Estos días estaba discutiendo con alguien de la comunidad LGTBI, es un pastor, y él simplemente predica que la gente puede aceptar todo esto y también puede practicarlo. ¡Ey, qué sinvergüenza! Jesús se ponía especialmente furioso con estas personas, y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 hace lo mismo. Si usted lee los últimos versículos de Romanos 1, él dice, es que no solamente la maldición de Dios, el castigo de Dios viene sobre los que hacen estas cosas, sino con los que se complacen en ver quiénes las hacen. Pero yo pensaba que todos los pecados son iguales, dicen la mayoría de las personas. Bueno, y ayer escuché un sermón sobre esto. Eso dicen muchos, pero no es cierto. La Biblia dice claramente que hay algunos pecados que son peores que otros. El problema es que nosotros nos escandalizamos con los pecados que podemos ver, de verdad, con los pecados que podemos ver sobre todo en el otro, ¿sí? Y somos amantes a publicarlos. Por ejemplo, pensemos en el momento en que Jesús es llevado ante el procurador romano Poncio Pilato para ser ejecutado. A pesar que Pilato no encontró ninguna culpa en Jesús, igual mandó que lo castigaran a latigazos para aplacar así la muchedumbre. Lastimar a un hombre inocente es algo terrible, pero Pilato era un político tremendamente práctico, por lo que si con el sufrimiento de Jesús lograba mantener la paz y salvarse a sí mismo, no le importaba ordenar que el Salvador fuera castigado y lacerado. Pero cuando esa acción injusta no calmó la furia de la muchedumbre, Pilato decidió interrogar una vez más a Jesús. Ni siquiera esto logró aliviar su conciencia. Al contrario, el procurador se convenció todavía más de que Jesús era inocente de los cargos que se habían hecho en su contra. En el Evangelio de Juan, el capítulo 19, el verso 11, encontramos la respuesta de Jesús al interrogatorio de Pilato. Jesús le dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. ¿Escuchó bien? Jesús dice, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. ¿Por qué era el pecado más grande? ¿Por qué el pecado del Sanedrín, o sea, de la Corte Suprema Judía, era más grande que el pecado que Pilato había cometido? Es buena pregunta, ¿verdad? Miremos por qué. Es muy simple. Porque el pecado del Sanedrín
era intencional, era un pecado deliberado, programado. Los líderes religiosos conocían muy bien las Escrituras. Ellos las habían leído, incluso habían aprendido de memoria muchas de las profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías prometido por Dios. Sabían que el Mesías habría de nacer en Belén, así como Jesús lo había hecho. Sabían que el Mesías habría de hacer milagros, así como Jesús los había hecho. Sin lugar a dudas, cada marca por la cual el Redentor podía ser identificado se cumplía en Jesús. El Sanedrín conocía perfectamente esto, pero aún así, con una premeditación fría y cruel, se habían puesto de acuerdo con el sumo sacerdote y habían declarado, según dice el Evangelio de Juan, el capítulo 11, el verso 50, que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Interesante, ¿no? Otro texto dice que su sangre caiga sobre nosotros. Los sacerdotes sabían lo que estaban haciendo, por lo que sus acciones fueron premeditadas y a propósito. Por otro lado, Pilato traicionó tanto a Jesús como a la justicia, pero él pecó debido a su tonta ignorancia. Bueno, y aclaro algo, que la ignorancia de la ley no exime de culpa al culpable. Es por ello, volviendo al tema, que Jesús dijo: el que me puso en tus manos, refiriéndose al Sanedrín, es culpable de un pecado más grande. Sí, algunos pecados son peores que otros, y entre los peores se encuentra el hacer caer en tentación a los niños. Hay algo bien interesante. Ahorita Colombia se está debatiendo en el plebiscito por la paz. Yo no me voy a meter si usted votó sí o no, pero aquí la discusión se centra en esto: que los gays o homosexuales puedan adoptar a nuestros niños, enseñarles su cultura en los colegios, que nosotros como ministros callemos frente a este pecado porque es discriminatorio. ¿Cuál es el problema real de esto? Por ejemplo, ahí está la IELCO. Ellos avalan todo ese proceso. Ellos dicen sí, que los gays adopten, sí, que aborten. Es una iglesia totalmente perdida, lo mismo que la iglesia presbiteriana de Colombia, el sínodo de Colombia. Ellos aprueban todo esto, pero ¿cuál es el problema real de esto? Alguna vez escuché a un granjero hablar de que algunos lobos mataron los corderos, sus corderos. Y alguien le preguntó: bueno, ¿y esos lobos no matan las ovejas? Simplemente el granjero miró y con paciencia respondió: mire, es más fácil matar un cordero que una oveja. La oveja puede al menos patear o defenderse de alguna manera, pero el cordero no. La gran verdad que dijo ese ranchero acerca de los lobos y cómo cazaban los corderitos se aplica también al diablo y a los niños. Es que para el diablo los niños, que por naturaleza son totalmente confiados y aceptan a cualquiera y cualquier cosa, son absolutamente irresistibles. Tú sabes, un homosexual con un niño se desespera. Y de eso tengo experiencias, porque en un colegio viví cosas crueles. Un colegio que su profesorado era todo homosexual, casi todo, perdón, y yo era allí coordinador y capellán. Él sabe muy bien que si puede ganarse el alma de una persona desde pequeña, lo más probable es que la haya ganado para siempre.
Es por ello que para lograrlo recluta la mayor cantidad de adultos que puede para que lo ayuden. Ahí tenemos uno de los objetivos claros de toda esta gente moviendo estas situaciones. Usted sabe a quiénes me estoy refiriendo, y sobre todo en los ámbitos de la política colombiana. Usted los conoce, o al menos debería conocerlos. Son los que aparecen en los sitios de renombre, pero también muchos de ellos aparecen en los sitios pornográficos, en las pantallas de computadoras, incitando la curiosidad de los jóvenes. Cualquier policía de infancia, cualquier policía le puede contar historias de rufianes que reclutan sus víctimas entre los menores de edad y los más pequeños, si es posible. Chicas y varones que tienen problemas en sus hogares disfuncionales, donde los papás perdieron la autoridad de los hijos, o que encuentran su lugar en la vida junto a ellos. Vaya a cualquier juzgado de familia y verá a los traficantes de drogas que se especializan en vender sus productos ilegales y perjudiciales a los niños. ¿Por qué los estamos persiguiendo? ¿Por qué la ley persigue a los narcotraficantes? Ellos no van libremente y vendan, no. Están reclutando siempre menores de edad en las escuelas, en la comunidad. Aquí en nuestros colegios la policía tiene que estar custodiando, porque siempre vienen los traficantes, los vendedores de droga a pervertir a nuestros niños. Si lee el periódico o escucha noticias, va a encontrar casos de pervertidos sexuales que atacan a niños porque encuentran más satisfacción molestando a menores que teniendo una relación normal con un adulto. Fíjese en las películas de cine que salen al mercado. En vez de presentar historias que ayuden a apuntar a los valores morales, a los valores éticos, la gran mayoría de los productores de cine prefiere optar por el camino fácil de la violencia y el crimen y el sexo. Y si tú escuchas a nuestros periodistas aquí, como los de RCN y Caracol, sobre todo los de radio, que son más zafados, dicen que nosotros somos retrógrados, que nosotros nos quedamos atrás o que somos anormales. Siempre optamos por lo más fácil, que es la maldad, por lo moral. A todos ellos y a muchos otros aquí no mencionados, el Señor Jesús les dice: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Ay de aquel que pone los tropiezos. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Jesús no estaba hablando en broma. Jesús no estaba hablando como para asustar. Va a llegar el día en que esa persona que sirvió de tropiezo a uno de estos pequeños va a clamar a gritos que lo liberen del fuego interminable del infierno, en el que ha ido a parar como castigo eterno por su perversión. El diablo siempre anda al acecho de los niños. Usted es muy joven, pero años atrás habían publicidad a las 8 de la noche en la televisión. Hablaba esto con un vicario de Arkansas, Mauricio, y hablando de esto, él me recordó esa canción: es hora ya de acostarse, vámonos a cepillar. Es modelo nuevo. Y había otra publicidad que el gobierno decía: cuide a sus hijos. ¿Sabe dónde está su hijo en este momento? No, hoy en día es: haga lo que quiera. Y si un padre reprende a su niño, es demandado y puede perder la potestad de su hijo, porque los malos psicólogos siempre tuercen la ley. Jesús no estaba hablando en broma.
y va a llegar el día del castigo. El diablo siempre anda al acecho de los niños. El Señor Jesús ya lo sabía. Por ello es que los bendijo. Por ello es que nació en Belén. Por esos niños. Por ello es que se convirtió en uno de nosotros. Habiendo nacido como el verdadero hombre y verdadero Dios, Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Él resistió todas las tentaciones ante las cuales nosotros siempre sucumbimos, y cumplió todos los mandamientos de Dios que nosotros diariamente desobedecemos. Jesús cumplió todos los deseos de su Padre Celestial. Nosotros somos incapaces de borrar las cosas malas que hemos hecho. Pero el sacrificio, sufrimiento y muerte de Jesús en la cruz han pagado el precio exigido por nuestro rescate. Todos los que por el poder del Espíritu Santo creen en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, ya no están más sujetos al pecado, la muerte y el diablo, sino que son perdonados del pasado y reciben la promesa de la vida eterna en el cielo. Jesús es portador de buenas noticias para la humanidad, y la humanidad quiere silenciarlo. La humanidad quiere callar a Jesús. Y es bien interesante, yo tengo problemas con cristianos que no entiendo por qué me publican fotos del Papa, que el Papa dijo esta frase. ¿Por qué publican foticos de Gandhi o de gurús de la India que dijo tal frase, cuando Jesús hizo todo por ti? Jesús es portador de buenas noticias para la humanidad. Él es lo mejor que le pudo haber pasado a una humanidad que estaba perdida y condenada eternamente. ¿Cuál de esos locos que usted posta ahí en su Facebook o en sus páginas pagó todo por usted, hizo todo por usted? Buenas noticias. Jesús es la mejor noticia de todos los tiempos. Él es la persona más importante que un padre o un adulto puede presentarle a un niño. Hoy en día tenemos padres que enseñan a los niños idiomas, que quieren que sus hijos estén bien educados. Pero si tú no educaste a tu hijo para que amara a Jesús, para que creyera en lo que Jesús hizo por él, fracasaste como padre. Veo a muchos padres que religiosamente ajustan los cinturones de seguridad de sus niños cuando suben a sus carros para llevarlos a diversos lugares, pero nunca los llevan a la iglesia. Veo a muchos padres que religiosamente llevan a sus hijos al pediatra para que reciban las vacunas que protegen su salud física, pero no se ocupan para nada de proteger su salud espiritual. Veo a muchos padres que religiosamente les leen cuentos e historias a sus niños, pero nunca les leen la historia del Salvador o les cuentan acerca de lo que Dios hizo por ellos en Cristo. Veo a muchos padres que se ocupan mucho por enseñarle a sus hijos buenos modales, buena moral, pero no se ocupan por compartir con ellos el amor de Jesús. Y sabe que la moral sin Cristo es amoral, porque la moral correcta es en Cristo y su ley. Si sacamos a Cristo de nuestra moral, cualquier cosa es permitida y cualquier cosa es lícita. Veo muchos padres que hacen lo imposible por cuidar a sus hijos de toda clase de peligros físicos, pero no hacen nada por cuidar sus almas. Hay una parte en nuestras confesiones de fe, en el libro de Concordia, que los padres que no disciplinan a sus hijos, que no enseñan correctamente a sus hijos, merecen el mismo infierno para donde están enviando a sus hijos. Demasiado a menudo, y me perdonan
esto ahí, esta redundancia, pero demasiado a menudo he escuchado padres que con la mejor intención han dicho: no vamos a obligar a nuestros hijos a optar por ninguna religión. Es interesante, padres cristianos diciendo esta idiotez. Preferimos dejar que ellos decidan cuando sean grandes que van a creer. Estas opiniones suenan bien modernas ante la sociedad, suenan bien éticas ante la sociedad y nos parecen ser producto de mentes abiertas, de mentes inteligentes. Perdónenme si les parezco rudo, retrógrado, ambiguo, si les parezco arcaico, pero en realidad no son nada de eso, porque ningún padre responsable permite que su niño juegue con fuego o con los remedios del abuelo. Ningún padre va a permitir que su hijo tome las pastillas para la presión de su abuelo sabiendo que puede consumirlas. Ningún padre responsable permite que su niño salga corriendo a la calle o que vaya a nadar solo en el río. ¿Verdad que no? Yo he visto a las mamás cuando los bebés salen corriendo y van a una esquina y ellas van detrás a la carrera, que el niño no salga a la calle. Ningún padre responsable permite que su niño se junte con personas desconocidas o extrañas. Ningún padre responsable permite que su niño mire una película pornográfica. Entonces, porque es que esos mismos padres que se ocupan tanto por la salud mental y física de sus niños hacen todo lo contrario cuando se trata de su salud espiritual. No logro entender esto. Demasiado liberales, de verdad. ¿Acaso será posible que las fuerzas del mal sean menos temibles que las enfermedades del cuerpo o la falta de educación de la mente? Es una pregunta que uno debe hacerse realmente. ¿Acaso será posible que las fuerzas del mal sean menos terribles que las enfermedades del cuerpo o la falta de educación de la mente? Por supuesto que no. Nada puede estar más lejos que eso de la verdad. Que uno pierda a su niño en el pecado, que uno pierda a su hijo en la muerte y el diablo, puede fácilmente significar que ese niño se pierda para siempre. Dejar al niño sin esa disciplina, dejar al niño sin conocer, sin el cuidado de su vida espiritual, es dejar que este niño se pierda para siempre. Padres, los insto a que no se atrevan jamás, sea por pasividad, ignorancia o silencio, a convertirse en ayuda involuntaria de las tentaciones que el diablo pone en la vida de sus niños. Cristo murió por esos niños, porque ellos también necesitan ser salvos del pecado. También los insto a que no obliguen, escúcheme bien, a que no obliguen a sus niños a creer en algo. Eso es grave. Pero al contrario, compartan con ellos la maravillosa historia del amor del Salvador que trae consigo perdón, vida y esperanza. Pero hágalo también desde su vida. De la misma manera en que como adultos estaríamos dispuestos a sacrificar nuestra vida para salvar la vida de nuestros niños, y como lo hemos visto en estas marchas en contra de la avanzada gay, así también debemos comprometernos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservar sus almas, para que conozcan al Salvador. Es cierto que van a sufrir tentaciones,
pero nuestro deber y privilegio es proteger esas pequeñas almas que Dios ha encargado a nuestro cuidado por un tiempo. Sin lugar a dudas, esa es la tarea más importante que tenemos para cumplir. De verdad que sí. Y a las futuras madres, el Señor nos ha reclutado para que les enseñemos a nuestros niños a resistir las tentaciones y a mantenerse siempre al lado del Salvador resucitado, que dio su vida para que tanto ellos como nosotros podamos vivir para siempre en la gloria eterna de Cristo. Queridos amigos, los lobos y los perros salvajes andan al acecho en busca de sus niños. Ustedes son la defensa que Dios ha designado contra esos predadores. Los aliento, junto con todas las huestes celestiales, a que se mantengan firmes en la fe por esos pequeños, haciendo siempre lo que es correcto y no lo que está de moda. Es que sabes que se nos metió la moda a la iglesia, ¿verdad? El Señor nos ha reclutado para que velemos, cuidemos y salvemos a nuestros niños. Queridos amigos, nunca olviden las palabras que estoy hablando hoy. Ustedes son la defensa que Dios ha designado contra esos predadores. Los aliento, junto con todas las huestes celestiales, a que se mantengan firmes en la fe por esos pequeños. Ya no es tiempo de discutir esto o aquello, haciendo siempre lo que es correcto, nuestro deber. Nuestro deber es estar firmes, a veces no buscando nuestras propias satisfacciones o gustos. Siempre hemos enseñado que salir de una iglesia es por mala doctrina o por falta de amor dentro de la misma iglesia, que es igual a mala doctrina. Siempre lo hemos enseñado. ¿Por qué nos falta tanta gente en nuestra iglesia? ¿Cuál es su causa? ¿Hay mala doctrina? ¿Hay falta de amor? ¿Cuál es su causa? Les pregunto. Cuenten a sus hijos, cuéntenle acerca del Salvador, que amen la iglesia donde el Salvador trae para ellos los medios de gracia, la vida eterna. Díganle a sus hijos lo que Jesucristo significa para sus vidas. Háganles ver a esos niños que Jesucristo es real, que no es un mito o una fantasía como nos lo quieren hacer creer ahora. Y que la gracia de Dios sea con nosotros y nos mantenga firmes en la fe por Cristo nuestro Señor.